En una noche de ensueño, una pareja de jóvenes baila un hermoso vals. Se ven tan felices y enamorados. De pronto, María, la del barrio, se despierta. Solo fue un sueño. Mientras tanto, Luis Fernando de la Vega, el galán con el que sueña, llora recordando a su exnovia Brenda, que se burló de su amor y lo dejó por otro. Hola a todos, yo soy Candace. Hoy en Bajo la Lupa, el resumen de la segunda novela de la trilogía de las Marías, María, la del barrio. Bienvenidos. María, la del barrio. Como de costumbre, María y su madrina Casilda van a la iglesia del cura Honorio. Allí de casualidad conoce a don Fernando de la Vega, un hombre de alta sociedad pero muy bondadoso. Suplica al cura Honorio ser atendido primero. Esto molesta a María, sin saber que es el padre de su amor secreto. Saliendo de la iglesia, Casilda sufre un infarto y en su lecho de muerte ruega al cura Honorio que proteja a María y le ayude a conseguir trabajo, pues teme dejarla desamparada, ya que apenas tiene 15 años. Tristemente, Casilda fallece y María vuelve a su trabajo de pepenadora en el botadero de basura. El cura Honorio, fiel a su promesa, conociendo el buen corazón de don Fernando, pide trabajo para María. Este accede de inmediato y juntos van por María. Don Fernando la lleva a su casa, lo cual no es del agrado de su esposa Victoria, más aún cuando don Fernando dice que ella no es una empleada. Pero María quiere colaborar con los quehaceres de la casa y se pone a regar el jardín, pero termina empapando a Luis Fernando, el hijo mimado de don Fernando, que llega totalmente ebrio. Luis Fernando discute con todo el mundo, insulta a María y exige a su madre que la corra. ¡Qué decepción se lleva María! Y pensar que este muchacho engreído es el galán con el que sueña. Él no lo sabe, pero desde la primera vez que lo vio en la iglesia no ha dejado de pensar en él. Entonces, Luis Fernando agarra sus maletas y dice que se va a un hotel y no regresará hasta que la mugrosa se haya ido. Victoria cuenta a don Fernando lo sucedido y exige que eche a la muchacha, pero él no da su brazo a torcer. Pero María ve que las cosas están muy mal y quiere irse, y don Fernando no lo permite. Angustiada por su hijo, Victoria pide a Soraya Montenegro que convenza a Luis Fernando de volver a la casa. Soraya lo encuentra totalmente ebrio, lo lleva a su cuarto de hotel y pasan la noche juntos. Sin imaginar lo que pasó, Victoria ve que Soraya no consigue nada y va personalmente a suplicar a su hijo que vuelva. Mientras tanto, don Fernando habla con el personal de servicio para que María sea tratada como parte de la familia. Hasta la envía con su hija Vanessa y su criada Lupe para que le compren ropa. Ante las insistencias de su madre, Luis Fernando regresa a la casa y encuentra a María arreglada y muy bonita, tanto que parece gustarle a Vladimir, hermano de Luis Fernando. Pero Luis Fernando vuelve a humillarla diciendo que él nunca se fijaría en alguien como ella. Sin embargo, cuando están a solas, aprovecha para besarla a la fuerza. ¿Qué se trae Luis Fernando? Pues no sé si por capricho o por simple burla le dice que está enamorado de ella. Pero no es el único. Vladimir se marcha y María se queda platicando con un guacamayo y Luis Fernando le escucha decirle que a quien ama es a él y al muy canalla se le ocurre aprovechar esta situación para enamorarla y jugar con sus sentimientos. La invita a la ópera y salen juntos con Vladimir y Soraya, en donde María por su ignorancia arma un escándalo para la diversión de Luis Fernando, tristeza para Vladimir y coraje para Soraya. Pero Luis Fernando, siguiendo con su plan, le dice a María que le enseñará a ser refinada y sepa comportarse cuando él se case con Soraya. María no entiende por qué si la ama se casará con otra. Él explica que su madre nunca permitirá que se case con ella. Y María, la pobre María, no puede contener las lágrimas. Y lo peor es que durante el desayuno, Luis Fernando anuncia que quiere cambiar, volverse responsable y se casará con Soraya. Pero a los pocos días se da cuenta que fue un error hacer ese anuncio y que ama de verdad a María. Pero ya es tarde, María deja la casa y vuelve a su barrio. Luis Fernando empieza a extrañarla y cuando don Fernando ordena que vaya a buscarla, va inmediatamente, pero ella se niega a volver con él. Entonces don Fernando va a buscarla personalmente con el cura Honorio y logran convencerla. Por fin, Luis Fernando confiesa a Victoria que ama a María y quiere casarse con ella, pero Victoria dice que nunca lo permitirá. Soraya tampoco piensa soltar su presa, así que consigue un certificado de embarazo falso con un médico cómplice. Entonces no le queda otra que casarse con ella, pero con la idea de divorciarse después de que nazca el bebé y luego casarse con María. Aunque María le dijo 1000 veces que nunca volverá con él bajo esas circunstancias. Durante la luna de miel, Luis Fernando le deja claro a Soraya que no la ama y no llegan a tener intimidad.
Soraya teme ser descubierta, así que con la ayuda de su cómplice finge un accidente y dice haber perdido a su bebé. Libre de compromiso, Luis Fernando le pide el divorcio, pero Soraya se lo niega. Entonces, presa del despecho, cae en el vicio de las apuestas y está endeudado hasta el cuello. María lo descubre cuando un cobrador llega a la empresa de La Vega, en donde trabaja como asistente de don Fernando. Luis Fernando firmó un pagaré, con la garantía de pagarlo cuando cobre su herencia. Y por si fuera poco, Soraya lo engaña. Es lógico, pues nunca lo amó. Su único interés era disfrutar de la fortuna de La Vega. Pero María sí ama a Luis Fernando y tiene un plan para ayudarlo. Pide al tío Güero, o sea a don Fernando, que le dé trabajo a Luis Fernando y este acepta. Por su parte, Victoria se da cuenta que María es buena y empieza a tomarle cariño. Antes de aceptar el trabajo, Luis Fernando hace un trato con María, que si esa noche gana en el casino, irá a trabajar. Nunca gana, pero esa noche sí. Entonces no le queda otra que cumplir su palabra y al día siguiente se presenta en la empresa. Y don Fernando le asigna a María como su secretaria. Las cosas van bastante bien, hasta que Rosales, el cobrador del casino, le muestra el pagaré a don Fernando. Y este sufre un infarto. Don Fernando se recupera. Menos mal. Creí que sería la típica historia del protector que fallece y deja desamparada a la pobre huerfanita. Sigamos con la historia. Don Fernando se recupera, pero está muy enojado con Luis Fernando y dice que no permitirá que vuelva a la empresa, pero María vuelve a convencerlo de que lo perdone. Esto hace que Luis Fernando trate de reconquistarla, así que para poner distancia, acepta ser novia de Vladimir. Pero Luis Fernando insiste al punto que María se ve obligada a renunciar a la empresa. Soraya se da cuenta de todo y furiosa exige a don Fernando que corra a María, porque es la querida de Luis Fernando y también de él. Don Fernando furioso la cachetea y en ese momento aparece la nana Calixta con un cuchillo amenazando de muerte a don Fernando. Las cosas se tranquilizan, la nana Calixta se disculpa, pero las cosas no se quedan así. En complicidad con Soraya empiezan a envenenar poco a poco a María. Pronto la sustancia hace efecto y María empieza a sentir un dolor muy fuerte, mientras que Osvaldo, el hombre con el que Soraya engaña a Luis Fernando, intenta chantajearla, amenazando con decirle a la policía del plan para acabar con María, pero Soraya, sin darle oportunidad de arrepentirse, le dispara a quemarropa, mientras María es internada en el hospital con pronóstico reservado. Pero Soraya, sin el más mínimo remordimiento, esta vez arremete contra la nana Calixta, pues sospecha que asesinó a su madre. Pero Calixta no aguanta más y confiesa que ella es su madre. Soraya, más furiosa aún, la corre de la casa. Calixta encuentra a Lupe y huye rápidamente sin darle oportunidad de confirmar sus sospechas, pues el informe médico reveló que María había sido intoxicada a propósito por cierto brebaje y la única sospechosa es Calixta. Pero los problemas no terminan para Soraya, pues resulta que Osvaldo sobrevivió y vuelve a llamarla. Soraya intenta nuevamente acabar con Osvaldo, forcejean y Soraya cae por la ventana de lo alto de un edificio. Es llevada al hospital, en donde fallece. Entonces, viéndose libre, Luis Fernando busca a María, que ya está totalmente recuperada, y le propone matrimonio. Lo mismo hace Vladimir. María elige a Luis Fernando y Vladimir se marcha decepcionado. Por fin, María y Luis Fernando se casan y viven felices para siempre. Un momento, la historia no termina ahí. María y Luis Fernando se van de luna de miel y don Fernando y Victoria esperan su regreso para irse a Europa por un año con Vanessa, mientras que Luis Fernando tiene que irse a Brasilia por negocios y María lo alcanzará en unos días. Luis Fernando se despide de María y al rato Vladimir lleva para disculparse por no haber ido a su boda y felicitarla. De pronto Luis Fernando regresa porque se canceló su vuelo y los encuentra abrazados. Cegado por los celos, no escucha razones y se marcha a un hotel y María se desmaya. Llaman al doctor para que la revise y les da la gran noticia: María está embarazada. Lupe envía un mensaje a Luis Fernando que ya estaba en Brasilia, pero lo primero que se le ocurre es que el hijo que espera es de Vladimir. Pero María no se rinde, viaja a Brasilia para aclarar las cosas. Pero Luis Fernando no quiere oírla, le grita que es igual a Soraya y Brenda y la echa de su oficina. Meses después, María recibe una carta de Luis Fernando pidiéndole el divorcio. Esto hace que pierda la razón, camina sin rumbo. Desconocidos la encuentran en la calle, la llevan a un hospital en donde da a luz. Mientras Lupe la busca por todas partes sin ningún resultado, María sale del hospital y camina como loquita por las calles con su bebé en brazos. De pronto, en un parque encuentra a una vendedora de dulces llamada Agripina, le entrega a su bebé y le dice: se lo regalo. Camina un poco y ya no sabe cómo volver, ya no sabe qué pasó con su hijo.
realmente parece desquiciada y es llevada a un sanatorio para enfermos mentales, mientras que Luis Fernando sigue con su idea de divorcio hasta que el cura Honorio le hace entrar en razón y le dice que debe buscarla. Por su parte, Agripina, sin saber cómo encontrar a la madre, lleva al bebé a la vecindad donde vive y lo cría como a su hijo. Luis Fernando logra encontrar a María y le pide perdón. María es dada de alta y Luis Fernando adopta una bebé para que María no sufra tanto por su hijo perdido. Cuando María recupera la razón, empieza a buscar a su verdadero hijo. Pasan 7 años y María no se rinde. Durante todo ese tiempo, Luis Fernando se siente abandonado y llega a engañar a María con Penélope, la sobrina de Lupe, que llegó a la casa a trabajar como institutriz de Tita, la niña que adoptó Luis Fernando. María los descubre y quiere el divorcio. Luis Fernando está arrepentido, pide perdón, le da dinero a Penélope para que desaparezca de sus vidas y vuelve en paz con María. 7 años después, María sigue en la búsqueda, mientras que Fernando o Nando, que fue como Agripina llamó al bebé, pues lo escuchó de María, ya es un adolescente y una noche entra en la casa de la Vega para robar y comprar medicinas para Agripina, que sufrió un accidente, pero es descubierto. Se arma un caos y Luis Fernando por poco le dispara. Nando cuenta toda la verdad, pero Luis Fernando no le cree y lo lleva a la delegación. María, que ya lo había visto antes vendiendo lotería, va al hospital que Nando mencionó, habla con Agripina y ve que es verdad lo que dijo el muchacho. Pero Agripina le dice también que Nando no es su hijo. Le cuenta toda la historia y María llora de emoción frente a la certeza de haber encontrado a su hijo. María le lleva la noticia a don Fernando y Victoria, pero no se lo dice a Luis Fernando, pues alguna vez él dijo que nunca la perdonaría si de verdad ella hubiera regalado a su hijo. María le confiesa a Agripina que es la madre de Nando, pero que no piensa quitárselo. Más bien, a espaldas de su esposo, empeña sus joyas para darles toda la ayuda económica posible, para que vivan bien hasta poder decirle a Luis Fernando que encontró a su hijo. Pero algo extraño acaba de suceder. Soraya vive y en otro país, en un centro de rehabilitación física, se hace amiga de Alicia, una joven discapacitada con un padre muy rico llamado Oscar, con quien se casa luego de recuperarse completamente de semejante caída. Luis Fernando nota la falta de las joyas y empieza a desconfiar de María. Entonces, para salir de dudas, contrata a un detective. Al verla salir de un hotel, llega a la conclusión de que podría estar engañando a su esposo, cuando en realidad lo que hizo fue entregarle el dinero que Penélope pidió para mantener la boca cerrada con respecto a Nandito. Sí, Penélope volvió para molestar, pero después es arrestada por extorsión y fin. Mientras que Soraya, con la ayuda de un cómplice, provoca un accidente de tránsito en el que Oscar fallece y hereda toda su fortuna. Ahora está lista para iniciar su venganza. Por su parte, Agripina empieza a temer que María la separe de Nando y trata de llevárselo fuera de México, pero María logra alcanzarlos y le confiesa a Nandito que es su madre. Pero Luis Fernando está loco de celos con el informe del detective y al encontrarla con Nando piensa lo peor y dispara contra el muchacho. María grita: ¡es nuestro hijo! Afortunadamente falla y entre lágrimas de arrepentimiento por lo que estuvo a punto de hacer, Luis Fernando se deshace en un llanto incontenible. Eso sonó muy bonito. Pero su felicidad se ve interrumpida por la sorpresiva llegada de Soraya. Vaya manera de complicar las cosas. Cuenta cómo se hizo pasar por muerta pensando en la felicidad de Luis Fernando, una excusa que no convence a nadie. Y al poco tiempo saca las garras tratando de seducir a Luis Fernando, pero este no le hace caso. Entonces vuelve su atención hacia Nandito y este mocoso cae redondito. De pronto, el joven de noble sentimiento se vuelve un muchacho odioso y malcriado, hasta que encuentra a Soraya con Aldo, otro jovencito un poco más experimentado que él, y se le cae el teatrito. Avergonzado, vuelve el perro arrepentido a disculparse con su padre. Siempre tuvo la razón al advertirle de Soraya y se reconcilian. Soraya se enfrenta a otro chantajista. Su médico, su cómplice, le pide más y más dinero para callar todas sus fechorías. Entonces no le queda otra que acabar con su vida. Un día, Soraya da una fiesta y Nando decide ir, pero ya no para verla a ella, sino a Alicia. Sabe lo mal que su madrastra lo trata y dice que quiere casarse con ella para sacarla de allí. Le da un beso y Soraya lo sorprende con un grito desesperado. ¿Qué haces besando a la lisiada? Entonces se pone como loca y empieza a atacarlos. Nadie la puede detener. Esperanza, la nana de Alicia, pide ayuda a Aldo, pero Soraya la golpea salvajemente hasta dejarla casi inconsciente.
Aldo sujeta a Soraya y Nando trata de ayudar a Esperanza, pero Soraya logra soltarse, toma unas tijeras y hiere a Nando. La policía investiga, pero Soraya lo niega todo y Esperanza es llevada al hospital. Se abre un proceso en contra de Soraya y es llevada a juicio, pero su abogado es el licenciado Montero, que es el padre de Aldo, y Aldo no quiere perjudicarlo, así que se niega a declarar. Esperanza pierde la memoria y tampoco puede declarar, y Soraya es declarada inocente. Pero Nando no se queda tranquilo y se va a su casa para exigirle que los deje en paz. Y en un arranque de ira intenta estrangularla. Se arrepiente a tiempo, pero al salir se le cae la billetera. Soraya recupera el aliento. De pronto recibe una visita inesperada. La nana Calixta ha vuelto por su niña. Pero en vez de alegrarse, Soraya la golpea salvajemente y Calixta muere. Pero, para su suerte, Soraya encuentra la billetera de Nando, prepara una escena del crimen y empieza a gritar como loca: ¡Nando mató a Calixta! La policía busca a Nando, pero María se declara culpable, todo para evitar que su retoño vuelva a pisar la cárcel. Pero el muchachito ingrato, que fue el que causó ese problemón, cree que de verdad su madre acabó con la vida de Calixta y empieza a odiarla, llamándola asesina. María es llevada a la cárcel de mujeres, en donde es encerrada hasta que llegue su juicio. Soraya está a punto de salirse con la suya, hasta que Aldo confiesa a su padre que Soraya sí intentó asesinar a Nando. Y más importante aún, doña Malvina, tía del médico cómplice de Soraya, encuentra la carta que su sobrino dejó por si algo le pasaba, declarando todo lo que sabe sobre Soraya. Entonces va inmediatamente a la policía y la acusa por todos sus crímenes, incluyendo el de su sobrino. María pronto saldrá en libertad, pero una noche se desata un incendio en la cárcel. María queda atrapada en el fuego por intentar salvar a una reclusa. Todos creen que murió, pero no sé cómo escapó del incendio y deambula desorientada por las calles, hasta que el doctor Daniel Ordóñez la encuentra desmayada fuera de su hogar de ancianos. La ayuda a recuperarse, pero María ha perdido la memoria. Entonces el doctor la lleva a su casa como niñera y los niños la llaman Marta Laura. Y mientras la policía busca por todos lados a Soraya, Caridad, una vecina de Agripina, encuentra a María en la casa del doctor Ordóñez cuando iba a trabajar como lavandera, pero María no la recuerda y antes de que puedan convencerla de volver, Soraya, que ya había localizado antes a María, se disfraza de enfermera y la sube a su auto y la lleva a un lugar apartado en donde intenta golpearla, la empuja. María cae y queda inconsciente por unos minutos y al despertar recupera la memoria. Y en medio de su locura, Soraya riega gasolina por todas partes con la intención de provocarle una muerte horrible. La policía rodea la casa. María y Soraya forcejean. Luis Fernando, a quien Caridad advirtió lo que sucedió, logra entrar en la casa. Justo cuando Soraya logra encender el fuego, se desata un gran incendio. Luis Fernando y María escapan, pero Soraya queda atrapada y fallece. Bueno, al menos eso parece. Y por fin termina la pesadilla. Nando se reconcilia con su madre, Alicia vuelve a caminar, Aldo se hace novio de Tita. Y en medio de una linda fiesta en la casa de la Vega, María le da la noticia a Luis Fernando de que está embarazada. Y así, luego de tantos enredos, engaños, muertos que vuelven a la vida, locuras, incendios, etcétera, etcétera, llegamos al final feliz. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, suscríbete y comparte. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.